En este tema vamos a ver la obtención de las ecuaciones de cinemática inversa del robot de SCARA. Vamos a ver también una generación de una trayectoria y que debería de seguir el robot de SCARA, y vamos a hacer su implementación de este robot en Simulink con herramientas de realidad virtual. Bien, el robot de SCARA tiene esta configuración en donde tenemos una revoluta al cual se le asigna el marco 1 o el marco base. Viene conectado de forma serial, y a la segunda revoluta también se le asigna otro marco base, que es el marco 2. Posteriormente siguen una serie de marcos hasta llegar a la operación, al punto de operación del órgano terminal. La asignación de los marcos, las distancias que tiene el marco de coordenadas, es en función de la notación de Navier-Hartenberg. En función de ello, podemos configurar los marcos para tener la descripción geométrica del robot de SCARA. En función de esa configuración geométrica, obtenemos precisamente los parámetros, ¿sí? Donde tenemos 4 marcos de coordenadas, pero lo que nos importa son las relaciones que hay entre marcos consecutivos, tanto de orientación como de distancias. Entonces, la distancia entre el marco 1 y el marco 2 está dado por A1, particularmente la distancia entre ejes Z, la distancia entre ejes X, la distancia entre ejes, la distancia más bien, los ángulos entre ejes Z y los ángulos entre eje X. Entonces, si bien estos valores son de alguna forma numéricos, nosotros lo vamos a manejar ahorita como variables para después poder trabajar en la solución y encontrar particularmente las ecuaciones que me llevan a la solución de las variables de junta, que en este caso es θ1 para la revoluta 1, θ2 para la revoluta 2 y la distancia entre el marco 3 y el marco 4 dado por B3, que corresponden a la variable de junta del par prismático del robot de SCARA. Entonces, hay que obtener la ecuación del robot y vemos que, regreso al robot de SCARA, que el vector que va desde el marco 1 hasta el punto de operación del marco base es igual a la suma vectorial de los vectores que están entre marcos consecutivos, desde el marco 1 hasta el marco del punto de operación. Entonces, con esa ecuación podemos describirla, en este caso, como la suma de el A1 visto desde el marco 1 más A2 visto desde el marco 1 más A3 visto desde el marco 1 debe de ser igual a el punto de operación del órgano terminal del robot de SCARA. Entonces, como esta ecuación está como referencia al marco de coordenadas absolutos o marco base, lo que requerimos es transformar los vectores desde los marcos relativos por las matrices de rotación entre marcos consecutivos. Entonces, A1 está directamente, tiene como referencia el marco base, pero A2
tiene como referencia el marco 2, entonces se requiere también la orientación que tengan estos dos marcos relativos entre el marco 1 y el marco 2, y esa orientación está dada por esta matriz de rotación, más el vector A3 por las orientaciones relativas entre el marco 1 y el marco 2, y el marco 2 y el marco 3. Por eso aquí aparece esta multiplicación sucesiva de orientaciones entre marcos consecutivos. De esta forma tenemos ya transformada nuestra ecuación vectorial, donde los vectores A1, A2 y A3 están en coordenadas de sus marcos relativos, pero para transformarlas al marco de coordenadas absoluto necesitamos las relaciones de rotación entre los marcos que le anteceden respecto al marco de coordenadas absoluto. La ecuación vectorial, de alguna forma, ya que la tenemos transformada, también sabemos que si nos damos cuenta, aquí tenemos Q1 y Q1 en estos dos términos. Aquí no existe Q1 en el primer término, pero sabemos que A1 puede resultar como la multiplicación de una matriz de rotación Q1 por un vector B1 que ¿quién era B1? Ya lo habíamos abordado en una clase. Entonces, haciendo esta sustitución aquí, vamos a tener a Q1 ya como factor común en la parte izquierda de este marco de, de esta ecuación vectorial, y por lo tanto pudiéramos intentar factorizarla. De hecho, se puede factorizar. ¿Sí? Al factorizarla y intentar pasarla al otro lado de la igualdad, para el otro lado pasa como inversa, pero por las propiedades de las matrices de rotación, que son matrices ortogonales, sabemos que la inversa es justamente igual a su transpuesta. De tal suerte que la ecuación nos queda de esta forma. ¿Sí? Reacomodando la ecuación, llegamos a la ecuación 1,6b, que es una de las ecuaciones que describen la geometría del robot de Skara. ¿Sí? Entonces, al sustituir precisamente la tabla en todas estas expresiones de la ecuación 1.6, pues tenemos esta expresión donde tenemos Q1 transpuesta, que equivale a este, más el punto de operación a donde debe de llegar el órgano terminal, ¿sí? Debe de ser igual a un vector B1 que tiene estos elementos, más A2 que tiene también estos elementos al sustituir la tabla 1, más Q2 por A3 con estos elementos descritos en la ecuación 1.7. Al simplificar, empezamos a hacer la reducción de la ecuación vectorial. Claro, es una matriz por un vector, me genera un vector, y acá va a ser una suma de vectores, etc. De tal suerte que se obtienen tres ecuaciones escalares que describen las relaciones de la geometría y los desplazamientos de las juntas del robot Skara para el caso particular. Entonces, no nos olvidemos, las ecuaciones, las variables más bien de junta es B3, que es el desplazamiento del par prismático, θ1, que es el desplazamiento angular de la revoluta 1, y θ2, que es el desplazamiento angular también de la revoluta 2 del robot de Skara. Entonces tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas, aunque dos de ellas están como argumentos de funciones trigonométricas, lo cual dificulta un poquito la solución. Por lo que respecta a la variable B3, que es el desplazamiento,
esa sale de forma directa de la tercera ecuación escalar de 1.9. ¿Sí? Por lo que la variable del par prismático del robot, pues es simplemente a el valor que tenga en Z, el punto donde queramos realizar el trabajo. Claro, está negativo porque así salió en la simplificación de la ecuación. ¿Sí? Ya tenemos resuelta una variable, ahora necesitamos resolver la variable θ1 y la variable θ2, por lo que vamos a tomar las dos primeras ecuaciones escalares. Estas dos primeras ecuaciones escalares vamos a elevar al cuadrado a ambos lados de la igualdad, tanto la primera como la segunda ecuación escalar de 1.9. Hacemos el desarrollo, ¿sí? Y hacemos la suma también, de tal suerte que nos permita simplificar esta ecuación. Entonces llegamos a la ecuación 1.15, donde al elevar al cuadrado las dos ecuaciones escalares y sumar estas ecuaciones escalares respectivamente a ambos lados de la ecuación, se simplifica a la ecuación 1.15, donde se anuló la variable θ1, que es una de las incógnitas, y queda únicamente θ2, de la cual podemos despejar. Para este caso, el resto de las variables son, de las literales, particularmente, son valores conocidos. La variable particular es θ2. Al despejar θ2, pues se obtiene una función trigonométrica inversa como argumento, pues este cociente, donde todo esto resulta conocido. Por lo tanto, ya una vez obtenida la función trigonométrica con este argumento, podemos resolver quién es θ2. Hay una solución alternativa, ¿sí?, que también es válida. Cualquiera de las dos son válidas. Como ya se tiene resuelto dos de las variables, nos queda únicamente conocer la variable θ1. Por lo tanto, nuevamente retomamos las dos primeras ecuaciones escalares de la ecuación 1.9, ¿sí? Y la dejamos en una forma parecida a un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones y dos incógnitas, en las que nosotros podemos identificar la matriz de coeficientes, el vector de variables y el vector de términos independientes. Vaya, es un sistema de 2×2 e intentamos conocer quién es el coseno y el seno de ellos por alguno de los métodos conocidos, que puede ser Gauss-Jordan o la más fácil es regla de Cramer. Al resolver para el coseno de θ1 y seno de θ1 como variables, sí, tenemos que el coseno de θ1 pues es igual a toda esta expresión dividido entre el punto de operación en coordenadas de x y y al cuadrado, como la sumatoria de ambos. Y el seno básicamente es una ecuación análoga, si bien no es igual, pero contiene el mismo denominador. Aquí pudiéramos intentar despejar θ1, en donde para conocer θ1, si bien ya conocemos θ2, ya todo esto es θ1, por lo tanto θ1 podría ser el coseno inverso de toda esta expresión. Y respectivamente podemos hacer lo mismo para θ1, que sería el seno inverso de toda esta expresión. Pero vamos a ir un poquito más allá. Si sabemos que dividimos el seno entre el coseno,
nos da la tangente, porque esa es una relación, es decir, la tangente es el cociente de seno sobre coseno. Entonces, dividimos estas dos ecuaciones, es decir, seno, la 1.20b entre la 1.20a, de esta forma, y al hacer la simplificación, se cancelan estos denominadores, porque este denominador queda en la simplificación en la parte superior y este mismo denominador queda en la parte inferior, por lo tanto estos se cancelan, únicamente quedando el cociente de los numeradores de los respectivos senos y cosenos de teta 1. De tal suerte que teta 1 es, bueno, la tangente de teta 1 es igual a todo este cociente, por lo tanto, teta 1 es la tangente inversa de todo el cociente que tenemos aquí. Es función de teta 2, pero recordemos que teta 2 ya es conocido. Entonces, hasta aquí es la solución de las variables de junta, y lo que corresponde es programar las ecuaciones en Simulink. Entonces, estas ecuaciones, ¿sí? Básicamente, bueno, desde luego, el desplazamiento del par prismático está dado por el valor del punto de operación en Z, negativo, ¿sí? Y teta 2, bueno, es la expresión que ya habíamos obtenido, que es la 1.10, perdón, la 1.16. Y teta 1, pues es la tangente inversa de todo este cociente, que es la ecuación 1.22. Sí, entonces teta 2 está programada de esta forma, en donde aquí tenemos que el coseno inverso, ¿sí? De el cociente de la suma aritmética, incluidos positivos y negativos, de los parámetros A1, A2, ¿sí? Al cuadrado, negativos, más la sumatoria de Px y Py al cuadrado. Aquí estamos introduciendo las variables Px, Py y Pz, por ejemplo. Por eso aquí elevamos al cuadrado Px y Py. Está también al cuadrado. Pz no la necesitamos. Esa es directa. Solo la vamos a negar para poder programar el robot directamente a el desplazamiento del par prismático. Y por lo que respecta a teta 1, si hacemos el diagrama en bloques, como es el inciso A, que es programación a bloques, ¿sí? Como es un poco más compleja y también nos sirve como ejercicio, programar la función. En vez de programar a bloques, desde luego traigo un bloque para programar una función, donde esta función, yo lo que voy a introducir son los valores que se requiera, ¿sí? Que en este caso es A1 por PY. Identifico aquí que son 5 variables, ¿sí? Todas ya conocidas, ¿sí? Y las meto a la función por medio de este multiplexor. Entonces, U1 corresponde a Px, U2 corresponde a Py, U3 corresponde a A1 y U4 corresponde a A2, para finalmente U5 corresponde a teta 2, ¿sí? Por eso aquí tenemos que teta 1 la calculamos como la tangente inversa de U3. U3 ya sabemos que es A1 al cuadrado, perdón, A1, no es al cuadrado, perdón, es A1,
por U2. U2 es PY, que es esto que tenemos aquí, más U4. U4 debe corresponder a A2. Aquí vemos. U4 es A2. ¿Sí? Todo eso multiplicado por esta diferencia de multiplicaciones, en donde ya hemos identificado quiénes son estas variables que participan en los argumentos de esta función trigonométrica inversa. El programa hace la multiplicación de estas entradas, que son variables, pero aquí están como entradas, para finalmente darme el resultado, el cual lo voy a mandar a una etiqueta que esta me permite desconectar, pero lo podré yo por acá recuperar con otra etiqueta para evitar mucho cruzadero de conexiones, como está aquí la programación en bloques. Hasta aquí es la programación del robot Escara. Esto hay que programarlo en Simulink en conjunto con las herramientas de realidad virtual que veremos posteriormente en otro video. El siguiente video va a consistir en la generación de una trayectoria para que el robot pueda seguir esa trayectoria que es particularmente elíptica.